Buenas noches, profesor y compañeras. Esta es la presentación de la fase 3 de psicología forense. Vamos a hacer la presentación del caso de María, una paciente que sufrió un accidente de tránsito. Nuestro título es Más allá del impacto, secuelas en la evaluación psicológica. En esta ocasión, Karen Samantha Hernández Cruz, Victoria Dayana Delgado Plata y quien les habla Kelly Rada Tatis. La teoría cognitivo-conductual del trauma explica que los pensamientos de amenazas y las creencias negativas contribuyen a una baja recuperación y más lenta. El impacto en la vida laboral resulta particularmente relevante. Al tratarse de una profesional en educación física, su identidad ocupacional se ve directamente afectada por las pérdidas de movilidad. Las limitaciones funcionales percibidas pueden generar un descenso de autoeficiencia y en el capital psicológico laboral, debilitando la motivación y percepción de competencia. La evitación, aunque funcional, a corto plazo reduce las oportunidades y disposición correctiva y por tanto dificulta la recuperación emocional. María es una mujer de 29 años, profesional en licenciatura de Educación, Deporte y Recreación, graduada en el año 2010. Era una persona alegre, abierta, dinámica e independiente, con una vida activa y social. Le gustaba bailar, practicar deportes y compartir con su familia y amigos. Sin embargo, el día 10 de marzo del año 2011, cuando se dirigía a una reunión de trabajo, sufrió un accidente de tránsito en su motocicleta. A raíz del accidente presentó lesiones físicas importantes en la rodilla, el fémur y la cadera, además de una lesión en el nervio ciático. Desde entonces padece dolor constante, limitaciones para desplazarse y dificultades para realizar actividades básicas como bañarse, vestirse, tender la cama o cuidar de su hija pequeña. María comenta que el accidente cambió por completo su vida personal, social, laboral y emocional. Dice sentirse frustrada, agobiada, triste y desesperada por no poder valerse por sí misma y por haber perdido la oportunidad de llevar una vida normal. Menciona que su vida social ha quedado a un lado porque pues ya no puede salir a bailar ni practicar los deportes que tanto disfrutaban anteriormente. Además, su vida en pareja también se vio afectada, ya que los encuentros sexuales resultan ser dolorosos y poco placenteros. Su madre menciona que antes del accidente María era muy activa y autónoma, pero después empezó a tener problemas para dormir, pérdida del apetito y dificultades para volver a ejercer su profesión. Sus amigos y familiares notan que ya no se siente con la misma energía, ya no se levanta con esta misma energía que antes lo hacía, que se muestra triste y decaída, y que en varias ocasiones ha dicho frases como quiero morirme o mi vida se ha acabado. La psicóloga que la valoró describe sentimientos de tristeza, pensamientos negativos sobre sí misma, culpa y síntomas de estrés postraumático, como pesadillas, irritabilidad y evitación a la hora de hablar sobre el accidente. En las dos fases se compartieron algunos puntos claves, como por ejemplo el primero, que fue la revisión y el análisis inicial del caso. En este paso lo que hicimos fue leer muy bien toda la información disponible sobre María, los informes psicológicos, la historia clínica y lo que dijeron las personas más allegadas a ella. La idea era entender a fondo lo que había pasado, cómo estaba antes y después María, luego pues del accidente, y también reconocer los cambios emocionales, físicos y sociales que empezaron a aparecer. El segundo punto es la selección y el estudio de los instrumentos de evaluación. Como grupo decidimos usar diferentes herramientas para abarcar varias áreas. Entonces revisamos para qué servía cada prueba, qué evaluaba, cómo se aplicaba y cómo se interpretaban sus resultados. Para pues así asegurarnos de escoger los instrumentos que más se ajustaran a lo que necesitábamos para la valoración del caso. El tercer paso corresponde al cuadro comparativo y la línea del tiempo.
Aquí organizamos la información para mostrar una clara información del antes y el después del accidente. Esto nos permitió ver cómo fue cambiando la vida de María, qué síntomas aparecieron y cómo fueron evolucionando las secuelas físicas y emocionales a lo largo del tiempo. En el cuarto punto, se hizo una simulación de la aplicación e interpretación. Con toda esta información recolectada del caso, hicimos una simulación de cómo se aplicaría el instrumento seleccionado y a partir de eso elaboramos los resultados y la interpretación de lo que se observó en la evaluación. Y ya para finalizar está la discusión y la validación de hallazgo. En esta parte contrastamos lo que encontramos con la teoría y los informes previos. También pues tuvimos en cuenta lo que decían las personas allegadas al paciente y pues en su defecto también lo que dijo la misma paciente. También vimos que había una coherencia en lo que la paciente expresaba y lo que pues podían percibir los demás. Todo esto pues nos dio una solidez a las conclusiones realizadas. Resultados. En la fase 1, la aplicación de heteroadministrada de la escala de síntomas del estrés postraumático, PSL-5, permitió estimar la magnitud y la distribución de los síntomas en María, considerando la información proveniente de informes clínicos, entrevistas familiares y observación conductual. La puntuación total obtenida fue de 56 puntos sobre 80, lo que se ubica en un rango alto de severidad sintomática para la presencia del trastorno de estrés postraumático. En la revisión sistemática de Montes y Ledesma 2021, se reporta que los estudios sobre TEP tras siniestros viales muestran prevalencia muy variable entre 2.39% y 62%, según los estudios incluidos. Para Sharp y Harvey 2001, postula que los síntomas de TEP exacerban el dolor y viceversa, o la teoría de vulnerabilidad compartida por Hashundos en el 2002, que sugiere que factores comunes de vulnerabilidad para ambos trastornos. En la revisión integradora de Castillo-Díaz 2019 sobre el retorno laboral tras accidentes de tránsito, se destaca que las secuelas físicas como culpa, depresión, ansiedad y TEP son factores que dificultan la reanudación de la actividad laboral. En la revisión de Montes y Ledesma 2021 muestra que las secuelas físicas, psicológicas, como dolor, son predictores comunes para el TEP, dado que María reporta dolor persistente en rodilla, nervio ciático y cadera, y limitaciones motrices que pueden estar alentando su estrés postraumático. Según López y Martínez, en 2009, hay mecanismos bidireccionales como el dolor que pueden hacer que este trauma provoque situaciones catastróficas. Entonces, según la evidencia científica, sí se considera de que los accidentes de tránsito pueden producir sintomatología de TEP, especialmente cuando hay lesiones físicas persistentes. Puede producir estrés, ansiedad y dolor. Esta sintomatología puede interactuar con el dolor crónico para generar un ciclo mantenido de malestar, discapacidad y afectación funcional. En el caso de María, sus síntomas descritos por la psicóloga, pesadillas, evitación, insomnio, activación catastrofización, son coherentes con lo que la literatura para el PET tras a los accidentes y su dolor físico es un factor importante que puede perpetuar o agravar el trastorno. Además, los hallazgos científicos muestran que dichas secuelas no solo afectan el bienestar emocional, sino que pueden impactar gravemente en la capacidad laboral ocupacional, especialmente en trabajos físicos demandantes como el que tiene María. Por lo tanto, desde una perspectiva pericial y clínica, hay base científica que considera que sus secuelas psicológicas no son solamente emocionales, sino que son reales. Gracias.